Muy buenas tardes, queridos alumnos. Espero que todos se encuentren muy bien, ¿ya? Me mando un saludo especial a Perla Parra, ya que se viene conectando hace varias clases ya y que me saluda todos los días. Así que un saludo especial para Perla Parra. También vamos a saludar a Keylor Fer, que también se encuentra ahora, ¿cierto?, conectada o conectado a esta clase. Ya les mando un gran abrazo a todos ustedes. También, obviamente, un saludo a toda la gente que pueda estar viendo esta grabación. Les comento, cierto, que yo soy el profe Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Aquí puedes aprender, cierto, de forma teórica muchas de las cosas necesarias para poder aprobar tus exámenes de conducción y también vas a recibir muchos consejos prácticos que te van a ayudar a ser un mejor conductor y tener, ¿cierto?, una conducción más segura, ¿ya? Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier duda, recuerden que lo pueden hacer a través de la sección de preguntas que se encuentra abajito, ¿cierto?, que tiene como dos burbujitas como de conversación. Ahí pueden ustedes realizar, ¿cierto?, cualquier pregunta, ¿ya? Si están viendo la grabación, también pueden hacerlo eh, a través de, si pueden, también pueden hacerlo a través eh, de nuestras redes, ¿ya? Si están viendo la grabación, lo pueden hacer a través de nuestras redes. Entonces, hoy día empezamos un nuevo tema, el tema 3, que habla de técnicas de conducción. Este tema es bien extenso y por supuesto que les voy a recordar que una clase teórica nunca, nunca, nunca va a reemplazar a una clase práctica. Por lo tanto, siempre les voy a recomendar que si pueden tomar algún curso de conducción práctico, aunque ya tengan licencia, ciertos cursos de perfeccionamiento, hay cursos en los que te enseñan, por ejemplo, a frenar, cursos en los que te enseñan a tomar las curvas, cursos en los que te enseñan a andar en tierra, ¿cierto?, a sortear obstáculos. Eh, Todos ellos te van a servir para tu futuro, ¿cierto?, como motociclista y te van a dar habilidades y aptitudes que no podemos, ¿cierto?, replicar de forma teórica. Sin embargo, aquí vamos a ver lo que más podamos, ¿cierto?, acerca de la teoría, ¿cierto?, de la conducción. Entonces, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento, ya entre varias cosas más. Lo primero, ¿cierto?, es hablar de la postura y de sentirnos cómodos. Comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Con respecto al peso del cuerpo, dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Comodidad siempre, ante todo. ¿Por qué? Porque los viajes en moto, ¿cierto?, para que sean placenteros tienes que estar cómodo. Hay ciertas motos en que sus posiciones de manejo son naturalmente incómodas, ¿ya? O más incómodas que el resto, ¿ya? Pero dentro de eso debemos acomodarnos lo que mejor podamos para poder sentirnos lo mejor posible en la moto y a la hora de tener que maniobrar, hacer algún tipo de esquive, ¿cierto?, estemos lo mejor posicionados en la moto posible, ¿ya? Importantísimo que las manos, ¿cierto?, resumiendo la parte donde habla del peso del cuerpo, que las manos y los pies siempre deben ir libres, ¿ya? Libres en el sentido de que no me puedo estar afirmando de la moto ni con los pies ni con las manos. Me afirmo
con las piernas hasta las rodillas. Y de ahí para abajo debo de tener libre, ¿cierto? Y en realidad lo que me da más fijación al asiento al final viene siendo, aunque suene chistoso, el trasero, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trasero es el que menos se va a como despegar de la moto, por decirlo así. Aunque en ocasiones, ¿cierto? Vamos a transferir un poquito de peso hacia las manos y hacia los pies para mover el trasero hacia la derecha o hacia la izquierda cuando estamos tomando una curva, por ejemplo. Pero la mayor parte del tiempo, el peso, ¿cierto? Nuestro peso debe descansar sobre nuestro trasero. Entonces, después habla de los pies. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, que es el pie izquierdo, ya, palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, y la palanca o pedal de freno en el pie derecho, ya. Entonces, pie izquierdo para pasar cambios, pie derecho para frenar, ya, para frenar con el freno trasero, ¿ya? Después dice que deben hacer fuerza sobre esos apoyapiés para cambiar de posición sobre el asiento. Luego tengo la altura. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Es muy, pero muy importante que sepamos que las motos se pueden setear, ¿ya? ¿Y de qué forma se setean las motos? Se puede regular, ¿cierto? Los mandos, para empezar. Se puede regular la dureza de los amortiguadores en muchas motos, ¿ya? Se puede variar la posición en la cual está el manubrio, ¿cierto? A veces se puede poner un poquito más adelante, un poquito más atrás. Estoy hablando sin cambiar ninguna pieza, ¿ya? Solamente soltando algunos pernitos, ¿cierto? Y moviendo distintas posiciones, distintas configuraciones en las distintas partes de la moto. Entonces podemos, por ejemplo, las palancas, tanto de freno como de embrague, moverlas un poco más arriba o un poco más abajo para poder que queden mejor adaptadas a nuestro cuerpo, en este caso a nuestros pies. Las palancas de embrague y de freno que van en las manos también deben ser ajustadas de la forma más correcta posible. Por ejemplo, si yo estoy, ¿cierto?, tomando la palanca de cambios así, perdón, si yo estoy tomando la palanca de freno así, ¿cierto? Y estos dos dedos están sobre el freno, la palanca de freno, que se va a hacer esta mano, ¿cierto? No puede estar así, ¿ya? No puedo ir así. Tampoco puedo ir así. Tengo que ir así, en una posición natural, ¿ya? De tal forma que cuando necesite frenar, pueda tirar hacia atrás y pueda frenar con relativa facilidad y con relativa comodidad. Entonces, es importantísimo, ¿cierto?, que cuando compramos nuestra moto, si nosotros no entendemos del tema, que si somos primerizos, muy probable que no entendamos bien del tema, le podamos pedir ayuda a alguna persona que sí entienda, que sea más ágil, ¿cierto?, en esos sentidos. Entonces, ¿cierto?, dice que tengo comodidad, tengo el peso del cuerpo, tengo los pies, tengo la regulación de las distintas palancas. Obviamente no se puede regular todo, pero sí hay bastantes regulaciones que se pueden realizar, ¿ya? Luego dice que ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios de forma que ambos se puedan accionar con el movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica, ¿ya? Si bien es cierto, entre más agachados vayamos en la moto, menos resistencia vamos a tener y a la moto le va a costar menos avanzar. Sin embargo, hay personas que les molesta bastante ir agachados y lo que hacen en realidad es levantar el manubrio, ¿ya? ¿Van a ir un poco más lentos? Sí. ¿Van a chocar un poco más con el viento? También. Pero para ir más
cómodos. Entonces, eso es lo que, en lo que ustedes tienen que fijarse, que a ustedes les sirva la configuración que le dieron a su moto. Es muy distinto una moto que está configurada para uno a una moto que no está configurada para uno y que las medidas, ¿cierto? La ergonomía no nos está funcionando. Luego dice, ¿cierto?, que con respecto a las manos, dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Y resulta que las manos, a la vez que se mueven, mueven todo el tronco. Por lo tanto, tengo que tener movilidad desde la cintura hacia arriba. Por eso que cuando el copiloto te lleva muy abrazado, ¿cierto? La copiloto, por ejemplo, te lleva en mi caso, que es mi señora, ¿cierto? Te lleva muy abrazado, te restringe un poquito la capacidad de moverte. Ya lo ideal es que los copilotos vayan tomados de sus asideras y no del piloto, ¿ya? Dependiendo de la moto que sea, puede tener asideros, ¿cierto? Eh, por las orillas del asiento, o puede tener una correa, ¿cierto? Que está en la parte más cercana al piloto, pero en el asiento del copiloto, ¿ya? Antiguamente le llamaban diablo a una correa de cuero que iba en esa parte y que la gente se podía, o el pasajero se podía firmar de ahí, ¿ya? Las primeras veces que anduve en moto, con mi primo Andrés, ¿ya? Él me llevó cuando yo tenía, no sé cuánto tendría, como 10 años, ¿ya? Y yo quería subirme a firmarme de él, ¿cierto? Tenía un poco de miedo, pero me decía, no, tienes que firmarte del diablo. Y la verdad es que el firmarse bien de ahí, obviamente no pasa nada, no te va a caer ni nada, ¿sí? Pero claro, al principio casi siempre los copilotos piensan que van a ir abrazados del piloto, ¿ya? Y eso en verdad no es tan así. Con el tiempo y con la costumbre, ¿cierto? El copiloto ya se va relajando más y va adoptando una posición un poco más lejana del piloto, ¿cierto? Y afirmándose de estos aditamentos, ¿cierto?, que están dispuestos para tal efecto. Un saludo a mi primo si llega a ver este video, ¿ya? En parte gracias a él, creo que me gustan tanto las motos. Ya cuando era chico él tenía 2, 3 motos, ¿cierto? En la época dorada de las motos de velocidad, cuando llegaban muchas motos por Iquique, ¿ya? Ahí mi primo siempre tenía varias motos, entonces ahí me empezó o fue una de las partes en donde me empezó a picar el bichito por la moto. Así que un saludo para ti, primo, si es que en algún momento ves esta grabación. Ja. Ya, y después hablamos, ¿cierto?, del peso del cuerpo, de los pies, de la altura y de las manos. Luego, en este cuadro azul, ¿cierto?, que es un cuadro, o que en los cuadros azules hay información que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Principalmente porque en sí la información es importante y porque puede aparecer muy relacionada esta información a preguntas que puedan aparecer en los exámenes municipales. Entonces, siempre que estén estudiando los temarios, cualquiera sea, y aparezca, perdón, y aparezcan estas partes, ¿cierto?, resaltadas en celeste o en azul, ustedes pongan la atención y traten de memorizar y entender lo que dice. Dice que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Luego, con respecto a las marchas, no, me voy a volver mejor, voy a explicar ese punto para que se entienda mejor y entiendan por qué dice esto. Cuando, cuando, perdón, cuando tengo o cuando estoy regulando, ¿cierto?, una moto, también podría regular la posición, ¿cierto? También podría regular la posición de los
también podría regular la posición de los pedales, ¿ya? Estos pedales, en ocasiones, me venden, ¿cierto? Unos pedales que yo puedo poner más atrás, ¿ya? En ocasiones me venden pedales que yo puedo poner más atrás de lo normal. ¿Por qué? Porque entre más atrás vayan los pedales, más puedo adoptar una posición más deportiva y más acostado, por decirlo así, puedo ir en la moto. Y al ir más acostado, ofrezco menos resistencia al viento y la moto anda más rápido. Por eso que muchas veces se realizan este tipo de modificaciones, ¿ya? Entonces, es importante saber, es importante saber, ¿cierto? Que si yo me paso, ¿cierto? Si yo le doy demasiado a este cambio en las características de la moto, puede ser que mi pie, en vez de ir así sobre el pedal, vaya así. Entonces la punta del pie va a quedar más cerca del suelo. Y por ejemplo, cuando me vaya inclinando, puedo pegarle con la punta del pie al suelo o peor aún con algún obstáculo que hay en el suelo. Por ejemplo, voy doblando y paso muy cerca de la cuneta y se atrapa en una punta de cuneta, voy doblando y una punta de cuneta, imagínense, y paso muy cerca de la cuneta y el pie, ¿cierto? Se me atrapa entre la moto, ¡pum! Y la cuneta, ¿ya? A 40 kilómetros por hora, por ejemplo. Imagínense el dolor y las consecuencias que puede traer eso, sobre todo si no voy con protección adecuada para los pies, ¿ya? Es muy importante, queridos amigos, ¿cierto? Que la protección para todas las partes del cuerpo, como lo vimos en la clase anterior, sea siempre la adecuada. Dice que, con respecto a las marchas, ya terminamos de hablar del cuadrito azul y ahora vamos a hablar de las marchas. Dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda, etc. Importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. El embrague, en la mayoría de las motos, quizás no en todas, pero en muchísimas motos, por lo menos en la mayoría de las que yo he manejado, es casi innecesario cuando uno va andando, ¿ya? Muy necesario es cuando tú echas a andar la moto, estás en neutro y necesitas pasar a primera. Ahí es muy necesario y necesitas soltar suave para que la moto vaya tirando de a poco y no se pare, ¿cierto? Ahí es muy necesario. Pero una vez que uno ya va andando, hay muchísimas motos en las cuales uno puede pasar los cambios sin embrague y esto no trae mayores consecuencias, ¿cierto?, al sistema. Con respecto a las marchas, recordemos que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. ¿Y qué es el neutro? El neutro es una posición en la caja de cambios en donde el motor no está conectado a ningún piñón motriz, por decirlo así. Ya no está como en vacío, está como desenganchado, ¿ya? Por lo tanto, aunque el embrague esté afuera, las ruedas se pueden mover libremente, ¿ya? En la posición de neutro yo puedo tomar la motocicleta y empujarla
y no voy a tener ninguna clase de problema. Luego dice que la segunda, no, perdón, estamos hablando del neutro primero, ¿ya? Como les dije ya, esa es la posición neutro. Ahora, ¿cómo sé que está en neutro la moto? Bueno, para empezar, tomando lo que recién dije, puedo tomar la moto, levantarla un poquito, ¿cierto? Sacarle la pata de apoyo y empujarla con las manos y me voy a dar cuenta que la moto, si no hace resistencia, ¿ya? Si la rueda trasera no se frena, es muy probable que la, moto esté en neutro, ¿ya? Y por el contrario, si yo hago lo mismo, pero siento que la rueda trasera se frena, ¿ya? O da como tirones, ahí significa que tiene metido un cambio, cualquiera sea, pero tiene metido un cambio. Otra forma muy sencilla de saber si es que la moto está en neutro o no, es tener una luz de neutro que traen la mayoría de los tableros. Ya, verdad que yo en la actualidad tengo una moto que armé yo mismo y que no tiene tablero, ya en la actualidad, entonces como que se me ha olvidado un poco eso. Pero la verdad que en las motos normales y tradicionales, casi todas traen una lucecita verde, ya, que tiene una N normalmente y que me dice si están en neutro o no. Y otra cosa es que en la actualidad las motos más nuevas traen tableros digitales. Ya, bueno, ya hace más de 10 años que muchas motos traen tableros digitales. Y en el mismo tablero digital también te dice la marcha en la que estás o si estás en neutro o no, que es mucho más fácil todavía, ¿ya? Entonces la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, es decir, yo piso el pedal y la moto hace como un tac y queda enganchada la primera. Eso tengo que hacerlo con el embrague apretado, ¿ya? Luego de eso empiezo a soltar el embrague y a medida que voy soltando el embrague, la moto se va a empezar a mover en primera, que es el cambio que tiene más fuerza. Luego dice que para lograr la segunda debo desplazar el pedal una posición hacia arriba del neutro. Por lo tanto, recién estaba una posición hacia abajo del neutro, ahora voy a pasar la punta del pie por debajo de la palanca de cambio y la voy a tirar hacia arriba. Al tirarla hacia arriba completamente, voy a llegar a la posición 2. Si quiero llegar a la posición 3, vuelvo a subir la palanca de cambio con la punta del pie, ¿cierto? Después, si para la 4, la 5 y la 6, exactamente lo mismo, simplemente voy subiendo, ¿ya? Pero solo la primera es la que más necesita embrague, ¿ya? Las otras, como les digo, revisen el manual de su moto y todo eso, para que estén seguros, pero en general las otras motos casi siempre los cambios se pueden pasar sin embriague, por lo menos en mi experiencia, ¿ya? Importante, dice, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Posición natural sobre la moto. 1. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Debemos llevar el peso en el asiento y un poquito, ¿cierto?, en los estribos, en donde se apoyan los pies. Pero es importante, ¿cierto?, que sepamos que las manos deben estar libres de presiones para poder maniobrar la moto. Ahora vamos a hablar de dos conceptos que tienen que ver con la estabilidad de la moto: el equilibrio y la propia estabilidad. Cuando hablamos del equilibrio de la moto,
¿cierto? Estamos hablando de que la moto no tiene la capacidad de mantenerse erguida, por decirlo así, o en posición vertical, ¿cierto? Por sí sola. Y es por eso que todas las motos que son de dos ruedas traen una pata de apoyo, o algunos traen un caballete, o algunas traen los dos, ¿cierto? Para poder dejarla estacionada. Si no, tendría que quedar así botada en el piso. Ya, y obviamente no se puede porque se caería el aceite, se caería el combustible, etc. Con respecto, ¿cierto?, a la estabilidad, dice que su estado durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Sigue hablando de equilibrio. Pero si hablamos de estabilidad, estamos hablando de que la estabilidad es la habilidad, ¿cierto?, que tiene un vehículo para mantener la trayectoria tanto en rectas como en curvas. ¿Ya? De esta forma, de esta forma, entre más se incremente la velocidad o más cerrada sea la curva, la moto va a tener menos estabilidad. ¿Por qué? Porque va a costar más llevarla hacia donde yo quiero que vaya. Sin hablar de cuando se frena y las ruedas se bloquean. Ahí no hay ninguna posibilidad de poder realizar, ¿cierto?, la conducción de la moto. Queridos amigos, por favor, denme un minutito, necesito pararme un momento, pero vengo al tiro. Un saludo a Wars. Wars, espero que me estés escuchando. Un saludo para ti. Vengo de inmediato, ¿ya?
Listo, he vuelto. Un saludo también para Daniel Cardoso, que está en la sintonía ahora. Wars levantó la mano. Wars, si quieres consultarme algo, decirme algo, cualquier cosa, lo puedes hacer a través de la sección de preguntas, ¿ya? Ahí estoy leyendo todos sus saludos, todas sus preguntas, todas sus dudas, etcétera. Ya como ya lo hizo Perla Parra hace un ratito atrás. Eh, entonces, ¿cierto? Estamos hablando de equilibrio y estabilidad. Es muy importante entender que si yo me desplazo a baja velocidad, el equilibrio se va a ver afectado. Me va a costar más mantener los pies arriba de la moto para que la moto no se vaya hacia los lados, ¿cierto? Y además de eso, tengo el tema del equilibrio, o sea, perdón, de la estabilidad, que se va a ver afectada siempre que exista mayor velocidad o que la curva sea más cerrada. Entre más velocidad, más me va a costar tomar una curva. Entre más cerrada sea la curva, más me va a costar mantenerme dentro de ella, ¿ya? La estabilidad se define, recuerden, como la habilidad que tenemos para mantener la trayectoria deseada, ¿ya? No cualquier trayectoria, sino que la trayectoria deseada por el conductor. Y luego vamos a hablar de la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar, es decir, uno no mira al lote, ¿ya? Mira y pone atención en los puntos más críticos o importantes, como por ejemplo los cruces de las calles, como por ejemplo si es que hay un colegio, si es que hay una puerta que se abrió y que está cerca de la calle, si es que hay niños jugando a la orilla de la calle, etcétera. ¿Ya? A cualquier peligro debo prestarle especial atención, ¿ya? Entonces se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión, es decir, ver antes de que pasen las cosas, es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. La moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Esto parece ser un cliché, pero en realidad es muy cierto. La moto, la bicicleta, el auto, si vamos corriendo, etcétera, ¿ya? Vamos a ir hacia donde miremos, porque no podemos ir a donde no miramos. Por lo tanto, si nosotros nos vemos envueltos en un accidente, debemos, dentro, obvio, de lo posible, mantener la cabeza fría y mantener la calma. De esta forma, vamos a poder, ¿cierto?, pensar y reaccionar mucho mejor que si entramos en terror o en pánico, ¿ya? Hay dos conceptos parecidos, pero que tienen un mundo de diferencia. Una cosa es el miedo y otra cosa es el terror. El miedo me mantiene vivo, el pánico o el terror me matan. ¿Por qué? Porque si yo entro en estado de terror, de pánico, ¿cierto? Me petrifico y no hago nada y no me defiendo de esa situación. En cambio, si yo tengo miedo, se me acelera el corazón, me sube la adrenalina, ¿cierto? La mente empieza a pensar más rápido y si ocupo eso para buscar la salida al problema, es muy probable que pueda librar de la situación.
Obvio que no siempre va a ser posible, y no porque alguien haya chocado significa que lo hizo mal. Pero sí es importante tratar de mentalizarnos en tratar de siempre salvar la situación. Ejemplo, voy andando en mi moto, 60, 70 kilómetros por hora, y se me atraviesa un vehículo que sale de una casa o de un pasaje pequeño, por ejemplo. No debo concentrarme en que se quedó el vehículo chantado delante mío. Debo concentrarme en, por ejemplo, en si voy a tratar de esquivarlo por la cola del auto o si voy a tratar de esquivarlo por la punta del auto, ¿ya? Dependiendo a dónde haya quedado parado el auto, dependiendo del espacio que tenga, dependiendo si hay más espacio por la cola o más espacio por la punta del auto, ¿ya? Debo tratar de explotar al máximo mi espíritu, ¿cierto?, de sobrevivencia, ¿ya? O de autoconservación, que le dicen por ahí, ¿ya? Entonces, súper, súper, súper importante que nosotros podamos tratar de mantener la calma a pesar de que tengamos miedo, ¿ya? Hoy, ahora tenemos harta gente conectada, así que los voy a saludar a todos de nuevo. Un saludo para Wars, un saludo para Andrea Cortés, un saludo para César Reyes, un saludo para Daniel Cardoso y para Perla Parra, ¿ya? Espero que a todos les esté gustando esta clase y les sirva muchísimo, ¿cierto?, en su aprendizaje y en su vida como conductores. Entonces, ¿cierto? Tengo que la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Les pongo otro ejemplo con relación a este tema que es súper importante. Cuando yo era más joven, ¿ya? O cuando era joven en realidad, o cuando era niño, me gustaba ir al cerro a andar en bicicleta, mountain bike. Yo vivía en San Bernardo, por lo tanto, el Cerro Chena siempre fue como nuestro patio trasero, ¿ya? Y yo me arrancaba y mi mamá no me dejaba salir de mi pasaje, pero con un amigo que andábamos harto en bicicleta, nos arrancábamos y nos íbamos al Cerro Chena. Imagínense. Debo haber tenido 12 años por ahí. Entonces, nos íbamos por allá y yo me fijaba que la gente que andaba, los demás riders, ¿cierto? Bajaba en el cerro súper rápido y por unos caminos así de estrechos que pasaba prácticamente la pura rueda, pero ninguno se caía. Inclusive en algunas partes habían obstáculos grandes, piedras en el camino, socavones, etcétera, y nunca nadie se caía. ¿Y cuál es la explicación que encontré para eso? Es que la bicicleta mira hacia dónde va el ciclista. No, la bicicleta va hacia donde mira el ciclista, ahí sí, ¿ya? La bicicleta va hacia donde mira el ciclista, ¿ya? Entonces, de esa forma, es muy importante saber, ¿cierto? Y conocer que si tú miras a lo malo, y que esto para mí es lo más trascendental, y siento que hasta la vida funciona así, si tú miras a lo malo, te vas a lo malo. Si tú tienes malas amistades y estás continuamente juntándote con ellos, en un momento o en otro te vas a ir al mal camino, ¿cierto? Y lo mismo en la moto y cuando vamos circulando. Si nosotros miramos, ¿cierto?, al obstáculo, no vamos a poder evitarlo. No, solo nos vamos a ir para allá. En cambio, si cambiamos la perspectiva y en vez de mirar al obstáculo, miramos a dónde tenemos que llegar o por dónde tenemos que pasar para poder sortear ese problema, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que en muchas ocasiones es algo que no es tan racional, ¿cierto? No es algo que está pensado segundo a segundo, sino que es algo que el cuerpo lo hace solo. Tú miras a la escapatoria y la moto es muy probable que pase por la escapatoria y que se pueda solucionar el problema, ¿ya? Hay una película eh, hollywoodense, no sé, pero de esas películas gringas, así como con harto presupuesto, que se llama Entrega Inmediata, ¿ya? No me acuerdo el nombre del actor, pero es bien conocido. Y ahí el tipo hace
de un repartidor, de estos repartidores que andan, no sé, en Nueva York, en Manhattan, no sé, por ahí, esas partes, y que, bueno, esa pega es una de las pegas más peligrosas del mundo, ¿ya? Y el tipo en su mente hacía mapas por dónde iba a pasar y se da cuenta que si pasaba por un lado chocaba, si pasaba por otro lado también chocaba, por la tercera opción ahí pasaba y esa elegía. Y eso se supone que en la cabeza de él pasaba en fracciones de segundo, ya pasaba así muy rápido. Y también, ¿cierto? Para el motociclista, muchas veces pasa eso. Y a veces cuando tenemos un accidente nos damos cuenta que como que el tiempo pasara más lento en ese momento antes del accidente y empezamos a recordar, ¿cierto? Y vemos estos videos como en cámara lenta en nuestra cabeza, etcétera. Ya, esas habilidades, ¿cierto? Hay que tratar de agudizarlas y tratar de entrenarlas lo mejor posible para que sea, ¿cierto? Para que jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. ¿Ya? Importantísimo, importantísimo, ¿cierto? El tema de la mirada. Y por último, les voy a decir algo que no está escrito acá, ya que no es parte de la teoría ni de la prueba, etcétera, sino que es una forma que yo tengo para explicarles a mis alumnos mi visión de cómo debe ser la conducción o la mirada, ¿cierto? Cuando conducimos una moto, en realidad cuando conducimos cualquier cosa, pero especialmente una moto. Desde mi punto de vista, tiene que tener al menos tres cosas importantes en la mirada del motociclista. Una, ser panorámica, ver todo, ¿ya? Inclusive hacia atrás a través de los espejos, ¿ya? Y segundo, ¿cierto? Primero, que sea una mirada panorámica, una mirada amplia, una mirada atenta, que es lo que estábamos hablando delante. Esa mirada tiene que ser dirigida a los puntos importantes también, ¿ya? Ir chequeando los puntos importantes y los focos como de más peligro. Y a la vez, relajada, es decir, disfrutar del viaje, ¿cierto? ¿Para qué? Para no ir acumulando estrés y en el momento en el que tengamos que reaccionar, tengamos todos los sentidos súper atentos para poder realizar la mejor gestión con nuestro cuerpo. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Espero que a todos ustedes les haya gustado. Espero que a todos les haya ido súper, súper bien con esta clase. Todavía tengo varios conectados y eso lo agradezco muchísimo, ¿cierto? A veces se me conectan varios y después al final termino con uno, termino solo. ¿Ya? Y ahí pienso que la clase estuvo muy fome. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho. Recuerden que esto es practicatest.cl. Yo soy el profe Ricardo Cornejo y los espero mañana en una nueva clase alrededor de las 5 de la tarde. 5 o 5:05 normalmente ahí nos estamos conectando más o menos entre ese horario. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao, chao. Que tengan buenas tardes.